Cuando miras un mapa del mundo, la mayoría de las veces ves, por un lado, los continentes con sus relieves variados, llanuras, cañones, colinas y montañas. Y por otro lado, los océanos que parecen de un azul uniforme, plano y monótono. Estos mapas representan la turbulenta historia de los continentes que se han desgarrado, chocado o fragmentado con el paso del tiempo. No hacen absolutamente ninguna justicia a las angustias que se esconden bajo la superficie, pasan por alto lo que ha ocurrido bajo las aguas. Sin embargo, la tierra no acaba donde empieza el mar, el suelo nunca desaparece del todo. Bajo el agua, sigue hundiéndose, sumergiéndose lejos de las miradas. Y si ya no podemos caminar allí, es simplemente porque ya no tenemos nada en qué apoyarnos. Como habrán entendido hoy, me gustaría llevarlos al otro lado del espejo para descubrir pedazos de tierra que han vuelto bajo los mares, continentes desolados, miles de islas que terminaron hundiéndose, largas cadenas de montañas perdidas, ocultas y ahogadas para siempre. Para comenzar esta inmersión en el encuentro de estos mundos sumergidos, interesemos en lo que hallamos en el océano más grande del planeta. El Pacífico, donde hemos descubierto la estructura sumergida más grande de nuestro planeta. Un continente que literalmente terminó hundiéndose hace unos 80 millones de años después de haberse separado de los antecesores de Australia y la Antártida, este gigante bautizado como Selandia. Ya hemos discutido esto ampliamente en un episodio previo, y por lo tanto no voy a extenderme más sobre la historia y el origen de lo que muchos geólogos consideran como el octavo continente. Pero tenga en cuenta que actualmente existe allí, en el Pacífico Sur, yaciendo a más de 1000 metros de profundidad, una inmensa corteza continental que, si sobresaliera por encima de las olas, daría lugar a una masa de tierra 2 veces más grande que Groenlandia. Y sobre todo, este continente sumergido no es el único gigante de piedra que se oculta bajo los mares. Porque allí abajo existen muchas otras estructuras extrañas, monumentales y a menudo desconocidas. Al ver el fondo del Pacífico desde lejos de Selandia, se observan regiones que lucen más oscuras que otras. Estas largas y estrechas hendiduras, que pueden extenderse por miles de kilómetros de largo y mostrar profundidades de 10 kilómetros bajo la superficie del océano, son trincheras, fosas oceánicas. Las cortezas del mismo nombre han excavado el Pacífico y otros océanos, deslizándose bajo los continentes, antes de descender a las profundidades terrestres. Al hundirse, estas placas, que se dice están en subducción, se calentarán y verán cambiar su constitución, hasta el punto de comenzar a fusionarse parcialmente, y así generar, cerca de donde se hunden, la formación de largas cadenas de volcanes alimentadas por su descomposición. A estas cortezas, hundiéndose debemos, entre otras cosas, la existencia del cinturón de fuego del Pacífico, que corre sobre 40.000 kilómetros, bordeando casi la totalidad del inmenso océano. Además, alberga cerca del 75% de los volcanes activos emergidos y el 80% de los terremotos superficiales del planeta. ¿Y si estas intensas actividades volcánicas pudieron dar origen a estructuras visibles incluso desde el espacio? Como una gran parte de los 7.000 kilómetros de la cadena montañosa de los Andes, en América del Sur también generaron inmensas estructuras, en su mayoría ocultas bajo el agua. Como aquí, donde esta larga cadena montañosa, este arco volcánico de las Ales Usiens que se extiende por 1.700 kilómetros entre Alaska y Kamchatka, en realidad solo es la parte visible de un conjunto mucho más vasto, que solo se pueden apreciar cuando nos interesamos en lo que sucede debajo de la superficie. Al quitar los océanos, estas islas volcánicas revelan su verdadera magnitud, más allá de su aparente modestia en tamaño. Gigantes que rivalizan en tamaño con nuestras montañas más imponentes, montañas blancas, del gran azul, de las cuales solo vemos la cima, y que se elevan desde el fondo marino, situadas a 4.200 metros bajo sus costas. Y siguiendo hacia el oeste, la trinchera de esta fosa oceánica formada por la subducción de la placa pacífica bajo la silla norteamericana. Llegamos a la imponente sangría de Kurilkanchapka, que con una profundidad de hasta 10.500 metros en algunos lugares, ha dado origen a imponentes cadenas montañosas terrestres en el rastro de su inmersión en las profundidades del globo. Más al sur, sumergido, se halla otro relieve desmesurado similar. Otro gigantesco arco volcánico, rico, el
en cientos de volcanes activos que se extienden por casi 3.000 kilómetros al sur de Japón, aunque sobrepasa en promedio varios miles de kilómetros por encima del suelo oceánico. Esta estructura de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que es una superficie equivalente a la de Bolivia, no es lo suficientemente alta para perforar la superficie. Sin embargo, en ese lugar donde la placa del Pacífico se desliza unos pocos centímetros por año bajo las placas de Filipinas al norte y las Marianas al sur, podría salir del agua en unos pocos millones de años de actividad volcánica intensiva. Una imponente franja de tierra al aire libre. Más al sur, a unos miles de kilómetros de allí, encontramos una extraña sangría que se extiende desde el noreste de Nueva Zelanda hasta las Islas Tonga. Esta zona de subducción, llamada Kermadec y Tonga, es la segunda fosa oceánica más profunda del mundo. Aquí, la placa del Pacífico se sumerge a 10.800 metros antes de desaparecer bajo la Indo-Australiana, contribuyendo a formar un gran número de volcanes sumergidos y emergidos. Pero los 70 montes submarinos que puedes ver alineados en esta larga cadena llamada Louisville, y cuyos más antiguos fueron generados hace mucho tiempo, los 80 millones de años, no deben en absoluto su existencia a esta zona de subducción, aun cuando se formen numerosas montañas volcánicas. Cuando dos placas tectónicas se encuentran, también se forman estructuras lejos de las zonas de fricción o contacto. Este es el caso de estos últimos, formados sobre un punto caliente. Hoy, durmiendo, está ubicado a más de 4.000 kilómetros de allí. Y aunque este punto caliente comenzó a declinar y dejó de escupir, otros siguen muy activos. En varios lugares del mundo hay enormes collares de volcanes, cuyo representante emblemático es sin duda la cadena submarina Hawái Emperador, que atraviesa gran parte del Pacífico Norte, desde la isla principal de Hawái hasta la fosa oceánica de Kuril-Kamchatka. Porque el punto caliente de Hawái, que es el más activo del mundo, no solo ha producido las 8 islas que vemos hoy, sino que también ha dejado una huella que se extiende y se prolonga bajo el agua, sobre aproximadamente 6.200 kilómetros, hasta la trinchera oceánica, cerca de la cual se encuentran las montañas submarinas más antiguas de la cadena. Y si los aproximadamente 130 volcanes que constituyen esta larga cadena esencialmente submarina y que todos nacieron más o menos aquí, hoy están tan alejados entre sí, es porque la placa sobre la que descansan se ha movido desde su formación. Mientras que la fuente de lava que brota que les dio vida, el punto caliente del cual surge el magma desde las entrañas de la Tierra, ha permanecido estacionario. Aquí, como en la cadena de Louisville, la orientación de las montañas submarinas indica aproximadamente la dirección del movimiento de la placa oceánica sobre la que se encuentran. Incluso podemos ver, por la presencia de este codo marcado, que su movimiento cambió bruscamente de dirección. Esto ocurrió hace unos 50 millones de años. Hoy sabemos que las islas más jóvenes de esta larga estructura apenas tienen 300.000 años de antigüedad, mientras que la última de la cadena tiene casi 100 millones de años de existencia. Pero es muy posible que la actividad de este punto caliente se remonte aún más atrás en el tiempo. No podemos saber si se formaron aquí montañas submarinas aún más antiguas, probablemente han sido como borradas, porque al desaparecer bajo Rusia, al hundirse en el manto superior terrestre, la placa del Pacífico lleva consigo los montones de lava que arrastra. Lentamente, al deslizarse, borra las huellas del pasado. Quizás llegue un día en que la isla principal de Hawái, que está formada por un montón de lava acumulada desde su base, que descansa en el fondo del océano, a su cima más alta de lo real, el Everest será a su vez borrado del mapa por el movimiento de las placas tectónicas y su rodillo compresor deslizante. Mientras tanto, esta acumulación de magma enfriado es insignificante en volumen comparado con el coloso de lava más grande recientemente descubierto bajo los mares, el volcán más grande de la Tierra, el macizo de Tamu. Un mastodonte ubicado bajo el mar, a 1.500 kilómetros al este de Japón y que es 50 veces más voluminoso que el Mauna Loa, el volcán más imponente de Hawái. El origen de este monstruo, cuya superficie es similar a la mitad de un país como Francia, está íntimamente ligado a la del inmenso plato conocido como Shatsuki S y al que está unido en la parte oeste. Esta meseta oceánica, la tercera más imponente del mundo, parece estar hoy dividida en dos, a ambos lados de la cadena Hawái Emperador.
Pero se cree que estas cumbres, a unos 2.500 metros sobre el fondo del océano, se formaron después de varios millones de años de erupciones casi ininterrumpidas que tuvieron lugar a varios miles de kilómetros de donde se encuentran hoy. Son en cierto modo testigos de una historia tectónica tormentosa. A medida que nos alejamos del inmenso Chatsky S, podemos retroceder en el tiempo, siguiendo esta larga cola que se afina y apunta hacia un punto caliente en declive y hoy extinto. Al sur, otro altiplano oceánico parecido. Las montañas del Pacífico Central se distinguen claramente de la monotonía aparente de la llanura abisal circundante, sobre la cual se elevan a más de 2.000 metros. Se piensa que este vasto relieve, que comenzó a formarse al inicio del Cretácico, también nació verticalmente, de un punto caliente y un sistema de falla ubicado a varios miles de kilómetros de allí, antes de derivar lentamente hacia el norte. Aquí aún podemos buscar su lugar de nacimiento, siguiendo la pista de este largo y delgado rosario de islas volcánicas submarinas que parece llevarnos a Polinesia a nivel de los Toas Motus, antes de bifurcar y perderse en dirección al punto caliente de la isla de Pascua. Y es extraño pensar que, durante decenas de millones de años, esta formación era, y probablemente, un inmenso archipiélago de vastas y majestuosas islas tropicales que, alejándose de cualquier alimentación en lava, con el tiempo, se erosionaron, se hundieron, rodeadas de arrecifes, transformándose en atolones, antes de terminar inevitablemente por hundirse, al final del Mesozoico, hace unos 70 millones de años. En esta extensa meseta, hallamos vestigios de antiguos montes submarinos y numerosos restos de volcanes extintos. Se estima que, en promedio, hay unas 20 erupciones submarinas en curso constantemente alrededor del planeta. Ahí, ahora, en el fondo marino. Y en el pasado, estas a menudo han expulsado volúmenes de magma prodigiosamente enormes. Como lo demuestra la presencia, en el suroeste del Océano Pacífico, de dos inmensos platós oceánicos de los cuales muy probablemente nunca hayas oído hablar, Ontong Java y Maniiki. Sin embargo, estos gigantes de piedra yacen bajo los mares y aún así se elevan más de 2 a 3.000 metros sobre el fondo del océano. Son los vestigios de un cataclismo del fin del mundo, porque se formaron durante el evento volcánico más grande que nuestro planeta ha conocido en los últimos 200 millones de años. Se cree que la erupción que les dio origen muy probablemente acidificó masivamente los océanos y empujó hacia la extinción a muchas especies de nuestro planeta. Esto sucedió hace unos 120 millones de años, cuando Australia y la Antártida, entonces unidas, empezaron a separarse, al estirar el fondo del océano en su estela, hasta el punto de terminar por desgarrarlo. La erupción magmática que siguió escupió entonces un volumen de lava equivalente a 4 erupciones del Pinatubo por año, y esto de manera casi continua durante 3 millones de años. Cuando todo terminó, la meseta de Ontong Java Manaiki formaba un territorio tan grande como un país como Mongolia, y entonces cubría el 1% de la superficie de todas las tierras emergidas de nuestro planeta. Y luego, a medida que los continentes australianos y antárticos continuaron alejándose, la inmensa meseta se desgarró en varios pedazos. El Ontong Java, el fragmento más grande, está destinado a desaparecer desafortunadamente. El movimiento de las placas está borrando gradualmente la fosa de Salomón al empujarla. Se cree que el Maniiki pudo haber tenido cientos de islas sobre la superficie en el pasado. Hoy en día solo está marcado por montañas submarinas y solo posee 3 pequeños atolones como única tierra emergida, perdida en una extensión de 770.000 kilómetros cuadrados. Imagina, solo por el placer de la especulación, la influencia que podría haber tenido en la historia del mundo. La presencia aquí, en la encrucijada entre Melanesia, Micronesia y Polinesia, de una tierra emergida tan grande. Pero dejemos ahora el Océano Pacífico para explorar el Índico, en el que encontramos numerosas formaciones rocosas submarinas que superan en superficie a muchos de nuestros países. Comenzando por la meseta de Kerguelen, la segunda masa terrestre más grande perdida bajo las aguas de nuestro planeta. A 3.000 kilómetros al suroeste de Australia se encuentra un inmenso altiplano submarino compuesto de rocas volcánicas y sedimentarias sumergidas en agua profunda, y que tiene todo de un microcontinente. Extendiendo por cerca de 2.200 kilómetros de ancho, el conjunto cubre una superficie de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de 2 veces la superficie de la Francia metropolitana. De este vasto edificio, que se alza en promedio 2.000 metros sobre el fondo marino circundante, ahora solo emergen algunas islas en la superficie.
Pero no siempre ha sido así. Piensa que allí, en el fondo del mar, se encuentran rocas sedimentarias, similares a las que cubren los suelos de algunas regiones del sur de Australia y de la India. Los depósitos en el fondo del agua indican que estos continentes estuvieron conectados en el pasado, y que el inmenso altiplano de Kerguelen comparte con ellos un pasado común. Esto ocurrió hace unos 120 millones de años, cuando el supercontinente Gondwana comenzó a fragmentarse, y con la apertura del Océano Índico, el punto caliente de las Kerguelen alimentó abundantemente con magma la superficie de esta parte del mundo, y formó el microcontinente de las Kerguelen, una masa de tierra que sobresalía ampliamente sobre el mar en algunos lugares. Elevadas montañas, extensas cordilleras y vastos bosques hasta donde llega la mirada. Numerosos sondeos han demostrado en las rocas submarinas de esta región la presencia de carbón vegetal, que se habría formado en una época en que gran parte de la meseta estaba por encima del nivel del mar, y cubierto de amplios y densos bosques de coníferas en medio del Cretácico, hace unos cientos de millones de años. Lo que se convertirá más tarde, las Kerguelen eran entonces una isla tan grande como Japón, salpicada de picos montañosos que superaban alegremente los 2000 metros sobre el nivel del mar. Luego, unos 40 millones de años después, una gran parte del microcontinente terminó por hundirse. Durante su larga historia, se piensa que en varias ocasiones, grandes porciones de esta meseta estuvieron al aire libre durante millones de años. Después, el conjunto se dividió en dos y parte de él terminó derrumbándose. De hecho, al oeste de Australia encontramos una meseta oceánica más grande que Portugal, que antes formaba una sola con las Kerguelen. Antes de verse envueltos en un movimiento desgarrador cuando Australia y la Antártida comenzaron a separarse. Y aunque las cimas de esta imponente masa yacen actualmente a 1000 metros de profundidad, todo indica que en el momento en que fueron arrancados de su microcontinente de origen, estos sobresalían orgullosamente sobre las aguas. Partiendo de esta cresta rota, al norte encontramos una inmensa dorsal medio-oceánica que se extiende por casi 5.000 kilómetros hasta el Golfo de Bengala, donde desaparece bajo un avance descomunal de sedimentos. Se cree que esta extraña estructura también tiene su origen en la existencia de un punto caliente ubicado debajo de las Kerguelen, y que habría, hace 80 millones de años, comenzado a darle origen, escupiendo de manera regular y casi continua lava sobre la placa, deslizándose hacia el norte, por encima de él. Y me gusta, debo decir, divertirme, imaginando cómo habría sido esta región del mundo si esta cresta, cubriendo en total una superficie de cerca de 750.000 kilómetros cuadrados, que es el tamaño de un país como Chile, al que se parece mucho, creo, había sobrepasado la superficie del océano. Hoy en día, esta formación geológica, con un promedio de 200 kilómetros de ancho, está completamente oculta bajo los mares. Pero las perforaciones realizadas en profundidad han encontrado en algunas rocas de esta cadena polen y fragmentos de vegetales fosilizados, sugiriendo que hace unos 60 millones de años partes de estas estuvieron expuestas temporalmente al aire libre. Más al oeste, en la parte central del Océano Índico, encontramos otra estructura sumergida y también igualmente asombrosa. Esta vasta franja de tierra sumergida comenzó a formarse durante el Cretácico, unos 30 millones de años después de que India y Madagascar se separaran. En esa época, lo que es hoy, el punto caliente ubicado debajo de la isla de la Reunión, liberó en la parte central del subcontinente indio enormes cantidades de magma que, al acumularse en miles de metros, dieron lo que llamamos las trampas del Deccan. Y mientras el subcontinente continuaba su ascenso hacia el norte, dejando atrás el punto caliente, este continuó escupiendo y dando origen a nuevas tierras que perforaban la superficie del océano. Así nació el vasto altiplano de Ishago-Lakadive, así como los archipiélagos del mismo nombre y las Islas Maldivas, que son los restos emergidos de un conjunto mucho más grande, enterrados en promedio 1000 metros bajo la superficie. Más al sur, encontramos otra inmensa estructura, también en gran parte submarina y que se extiende aproximadamente 2000 kilómetros, desde las Seychelles hasta la isla de la Reunión, donde, aún en actividad, escupe el punto caliente que dio origen a este conjunto. Aquí, a veces se encuentra a solo unos metros bajo la superficie. Un territorio tan vasto como lo es la isla de Cuba y que se eleva 4000 metros por encima de la llanura abisal circundante. El Banco de Saya de Mala, formado hace 35 millones de años sobre el punto caliente de la Reunión,
Actualmente es un extenso conjunto de fondos marinos, con restos de arrecifes de coral de poca profundidad. Pero esta región fue, hace millones de años, un amplio conjunto de islas montañosas, volcánicas, cubriendo una región tan grande como lo es Bélgica. En la inmensa meseta submarina de las Mascareñas se pueden encontrar una gran cantidad de restos de arrecifes de coral y atolones sumergidos. Todos ellos sugieren que en el pasado una gran parte de este territorio estaba al aire libre, y dado que la mayor parte de esta meseta se encontraba a profundidades entre 8 y 150 metros, muchos de estos restos debían ser islas bajas. Hace solo 20.000 años, durante la última era glacial, el nivel del mar se volvió 120 metros más bajo de lo que es hoy. Y me gusta, debo decir, pensar en el hecho de que antes de chocar y fusionarse con el continente asiático, el subcontinente indio literalmente pasó por allí. De hecho, en las Seychelles encontramos depósitos de basalto provenientes de las dantescas erupciones volcánicas del Deccan, que ocurrieron en la parte central del subcontinente y se cree que contribuyeron a la desaparición de los dinosaurios. En esta parte del globo, la meseta de las Mascareñas no es el único inmenso agregado de rocas ocultas bajo el horizonte. De hecho, aún más al sur, a unos 1000 kilómetros de las costas malgaches, encontramos lo que se conoce como los Bancos de Walter, una especie de pequeño fragmento continental, un conjunto de montañas sumergidas, cuyas cimas, aplanadas en forma de mesetas más al sur, están a solo 18 metros bajo la superficie del agua. Lo que significa que, una vez más, gran parte de esta región estaba al aire libre durante la última glaciación. Si esta gran porción de tierra unida a Madagascar sobresaliera de la superficie, la isla casi duplicaría su superficie, para tener un tamaño similar al de Sudáfrica. Un país frente al cual se encuentran bajo las aguas dos otras plataformas que se elevan a 2.500 metros por encima del suelo oceánico que los rodea, y que se formaron después de que la Antártida, África y América del Sur se separaron. En otras palabras, son fragmentos de un desgarro que abarca 3 continentes y la actividad sobrealimentada, hace cientos de millones de años, de un punto caliente llamado meteoro. Y subiendo hacia el norte, en el sur del Océano Atlántico, se pueden encontrar imponentes masas submarinas, teniendo un pasado común y cuya disposición nos cuenta una historia en cuyo comienzo se abrió un océano. Al este, se halla la cresta de Walvis, una extensa cadena de montañas submarinas. Algunas se alzan a más de 3.500 metros sobre el lecho oceánico, y que se extiende por más de 3.000 kilómetros, desde la dorsal medio-oceánica hasta el norte de Namibia. Y por otro lado, cerca de las costas de América del Sur, encontramos otra formación que parece haberse construido en espejo, la elevación de Río Grande, que algunos llaman la Atlántida brasileña, porque se encontraron bloques de granito yaciendo en esta vasta protuberancia que se eleva por encima del fondo oceánico circundante, un tipo de roca que normalmente solo se encuentra en los continentes. Esta configuración aproximadamente simétrica es el resultado de cuando América del Sur se separó de África durante la apertura del Atlántico. Durante el Cretácico inferior, hace unos 120 millones de años, estos dos edificios comenzaron a formarse en el mismo lugar. Casi exactamente, aquí, donde brotaba el magma de las entrañas de la Tierra en el punto caliente Tristan. Luego, durante los millones de años que siguieron, mientras los derrames de lava basáltica continuaron perforando la superficie, estas extensas formaciones empezaron a desplazarse con el movimiento de las placas oceánicas y la apertura del nuevo océano. ¿Y lo que se convertirá más tarde? La cresta de Walvis y la elevación del Río Grande tomaron, por la fuerza de las circunstancias, direcciones diferentes. Estos enormes depósitos de basalto, originalmente uno al lado del otro, se separaron poco a poco debido al movimiento de las placas tectónicas. ¿Y si hoy, la actividad del punto caliente envejecido de Tristan ha disminuido significativamente? Otras regiones de este océano están actualmente experimentando un volcanismo regular y mucho más intenso. Para encontrarlos, vayamos al norte hacia el archipiélago de las Azores. Esta masa terrestre relativamente joven es una zona volcánica activa desde hace unos 7 millones de años. En este punto, las placas norteamericanas, eurasiáticas y africanas forman una triple unión, donde cada una toma una dirección diferente. Y el magma que logra perforar la corteza aquí ha terminado por dar origen a 9 islas emergidas, cuyo plato sobre el cual descansan es casi tan grande en superficie como un país como el Reino Unido.
Y a 1000 kilómetros al sur de las Azores se encuentra el monte submarino, llamado del Gran Meteoro, una de las montañas más grandes con cima plana de nuestro planeta. Allí, a 270 metros bajo la superficie, se encuentran los restos de un edificio cuya superficie es comparable a la de la isla Mauricio. Elevándose casi 4000 metros sobre los fondos marinos circundantes, los picos de esta isla sumergida han sido desgastados desde hace mucho tiempo por la acción de las olas. Pero hubo un tiempo, hace millones de años, cuando el gran meteoro, antes de hundirse, estaba al aire libre. En todos los océanos del planeta, a veces a solo cientos o incluso decenas de metros bajo la superficie, se pueden encontrar montañas. Actualmente, hay alrededor de 100.000 montañas submarinas de más de 1000 metros de altura en los fondos marinos del planeta. Se estima que cerca de 2 millones superan los 100 metros de altura. Piensa que si todas las montañas submarinas del solo Océano Pacífico se reunieran en un solo lugar, entonces su superficie sería globalmente comparable a la de Europa. De hecho, al noroeste de este continente hay una gran acumulación de rocas formadas mucho antes del nacimiento de Islandia, Groenlandia y Europa, hace unos 55 millones de años. En la actualidad, nada sobresale de estos fragmentos de continentes inacabados, excepto el asombroso islote aislado de Rock Hall, que aunque solo se eleva 21 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto. La cima cansada de una protuberancia tan grande como Irlanda, enterrada bajo varios cientos de metros de agua. Podríamos dar más ejemplos. Pero como debemos parar en algún punto, concluiremos nuestro recorrido mundial de las grandes profundidades yendo al Gran Norte, siguiendo las dorsales oceánicas desde Islandia, hasta que finalmente encontramos, en el extremo de la de Gackel, una extraña formación de 100 kilómetros de largo y 40 de ancho. Una caldera submarina formada por la erupción de un supervolcán que explotó bajo las aguas del Ártico hace millones de años. Por mucho tiempo hemos ignorado estos gigantes sumergidos, estos pequeños continentes abortados. Definitivamente hay bajo las aguas un gran número de otros planetas azules. Un gran agradecimiento a la Ciudad del Océano y al Acuario de Biarritz, cuya contribución fue clave para la realización de este episodio. Si pasas o vives en el suroeste de Francia, es una parada perfecta para sumergirte bajo el agua mientras te mantienes seco. En el acuario podrás observar de cerca a muchos fascinantes habitantes de los mundos submarinos. En uno de los acuarios más grandes de Francia, podrás observar cerca de 10 especies diferentes de tiburones a través de los cristales. Aquí, medusas con sombrillas ondulantes, allá miríadas de peces de un lago caribeño. En la Ciudad del Océano encontrarás mucho contenido divertido y educativo sobre el océano. Exposiciones, talleres y experiencias para aprender divirtiéndote. Y esa podría ser tu expresión al descubrir lo mismo que yo. Las emocionantes y desconcertantes sensaciones provocadas por el surf virtual en tabla dinámica. Por su apoyo, Glow Glue sobre ellos y sobre todo, Glow Glue sobre ustedes.